Hola, les damos la bienvenida a todas las personas que nos escuchan hoy. Llegamos a nuestro séptimo y último episodio del podcast Desde el Patio de Puntos, en donde hablamos sobre el Fondo Concursable Puntos de Cultura, un programa de la Dirección de Gestión Sociocultural del Ministerio de Cultura y Juventud de Costa Rica. Yo soy Diana Bastos y me acompaña mi compañero Eduardo Reyes Paniagua. Hola Diana, qué rápido y qué increíble que ya estamos en el último episodio. Hemos conocido muchas organizaciones y personas que trabajan desde y para sus comunidades. Si aún no lo han hecho, les recomiendo escuchar los programas anteriores. Este podcast nace para celebrar el 10º aniversario del Fondo Puntos de Cultura. Desde el 2015 y hasta ahora hemos apoyado 229 proyectos en muchos rincones del país y esperamos que sean muchos más. En estos 10 años hemos podido constatar que los procesos de gestión sociocultural en los pueblos, en los barrios, en las comunidades en general, se mueven en su mayoría por el trabajo de las mujeres. La mayoría de proyectos que se han acompañado en estos 10 años están ejecutados y liderados por mujeres, casi un 70 o incluso un 80% aproximadamente. Y es por esto que decidimos hacer un episodio dedicado justamente a eso, a visibilizar y conocer sobre los retos y dinámicas que se dan desde organizaciones lideradas por mujeres. El episodio de hoy entonces se titula Hacer Juntas, el rol de las mujeres en la gestión sociocultural. Gracias Mariana Alpizar Guerrero de la Asociación de Mujeres Voces Violeta, a doña Leonora Spencer de la Asociación de Mujeres Afrodescendientes de Costa Rica y a doña Faustina Torres Torres de la Asociación de Mujeres Indígenas de Talamanca. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotras. Mucho gusto. Y gracias. Bueno, vamos a hacer una presentación de cada organización para conocerlas un poco mejor. La Asociación Voces Violeta nace en el año 2019 por la necesidad de tener un espacio seguro para hablar y compartir entre mujeres sobrevivientes de violencia de género. A lo largo de estos años, las personas que integran la asociación han variado. Actualmente, las integrantes son Mariana y Susan Alpizar Guerrero, Cristina Cleveland Hernández y Montserrat García. Su labor se centra en facilitar procesos de sanación con grupos de mujeres y personas LGBTIQ+. Dan talleres de arteterapia y utilizan el teatro y el juego como herramientas para generar creatividad, para que las personas participantes puedan verse como personas con capacidad creadora y así resignificar la violencia vivida. Fueron apoyadas en el año 2022 con el proyecto Arte y Sanación de Resistencia, Taller de Escritura Terapéutica y Festival de Artes para Mujeres y Disidencias en Punta Arenas. Muchas gracias, Mariana, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por la invitación. La Asociación de Mujeres Afro del Caribe Costa Rica, AMAR, nació en el 2016 por iniciativa de doña Leonora, quien era en ese momento funcionaria del INAMU y preocupada por la falta de apoyo a las mujeres afrodescendientes de la región Huetar Caribe, pues decide trabajar con ellas. Al jubilarse justamente ese mismo año, quiso consolidar el trabajo realizado en los 6 cantones de la provincia de Limón para que no se perdiera ese proceso de empoderamiento que se inició. El grupo surgió con el objetivo de crear espacios para fortalecer la identidad cultural, los derechos humanos de las mujeres afro, visibilizando su exclusión en diferentes actividades institucionales y promoviendo la participación. Con el tiempo se formaron comités en los diferentes cantones de Limón para dar continuidad a esta labor. Hoy AMAR está compuesta principalmente por mujeres afrodescendientes del Cantón Central de Limón, con participación también de mujeres mestizas, adolescentes, jóvenes y adultas. Su enfoque principal es el empoderamiento en derechos, identidad, cultura, autonomía económica y también participación ciudadana. Fueron apoyadas por el Fondo en el 2022 con el proyecto Recuperación y Conservación de la Cultura Afrocaribeña. Doña Leonora, muchísimas gracias por acompañarnos. Para mí es un gusto estar con ustedes y poderles acompañar. La Organización de Mujeres Acomuita nació como respuesta colectiva al terremoto de los años 90.
que dejó a las comunidades en una situación crítica sin acceso a alimentos ni recursos básicos. Ante esta emergencia, las mujeres se organizaron desde prácticas culturales como el trueque y el trabajo colectivo, manos de vuelta, formando redes solidarias para sostenerse mutuamente. Fue formalmente legalizada en 1999, impulsada por la convicción de que las mujeres, aunque muchas sin educación formal, tenían un gran potencial organizativo. Con el tiempo, y gracias al apoyo de entidades como la FAO, lograron fortalecerse, gestionar proyectos y participar en espacios de incidencia política a nivel estatal. Hoy, la organización agrupa a 90 mujeres de distintas edades. Su labor ha estado centrada en promover la participación activa, el acceso a la justicia para mujeres indígenas, el fortalecimiento económico mediante una empresa propia y la defensa de sus derechos en contextos de discriminación múltiple. A pesar de los obstáculos, han demostrado ser una organización resiliente, con profundas raíces culturales y una fuerte vocación política y comunitaria. Fueron apoyadas por el Fondo en el año 2019 con el proyecto Centro Cultural Mujeres Indígenas Guardianas y Transmisoras de la Cultura Bribri. Hola, doña Faustina, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias. Buen día a todos. Bueno, perfecto. Gracias entonces por esta conversación que vamos a tener, por este compartir. Y creo que si bien cada organización que está aquí representada trabaja temáticas diferentes, ¿verdad? En contextos diferentes también, temas de violencia, de rescate de la identidad o mediación cultural, hay muchos puntos que también se comparten, ¿verdad? Muchos objetivos que son los mismos, como la autonomía, el empoderamiento, el cuidado, el sentido de la comunidad, ¿verdad? Entonces, bueno, Mariana, tal vez empezamos con vos. Ustedes desde la Asociación Voces Violeta detectan, ¿verdad?, esta necesidad de tener un lugar, un espacio seguro para compartir experiencias y llegan también a tener estas herramientas para sanar heridas emocionales, ¿verdad? ¿Usted cree que ser mujer ha influido en esa labor que han venido desarrollando hasta ahora? Sí, definitivamente. A ver, nosotras iniciamos la organización como esa necesidad de tener espacios de encuentro, pero todas las personas que hemos pasado por la organización en las que estamos actualmente somos sobrevivientes de violencia también. Entonces, desde ahí, ¿verdad? Creemos mucho en la posibilidad primero de hablar de nuestra historia como motor sanador, pero también en la posibilidad de resignificar esas historias. Entonces, sí, todas hemos sido sobrevivientes de violencia y es que lamentablemente es el común, ¿verdad? Muchas veces en esta sociedad el ser mujer, en todas nuestras particularidades con otras muchas violencias que se van conectando con la violencia de género, muchas veces implica vivir violencia desde que somos niñas. Sí, sí, y justamente mientras planeábamos este episodio, nos planteábamos eso, ¿verdad? De qué cosas socialmente ya vienen un poco como lamentablemente con la condición de ser mujer. Y pues justamente esa era una, ¿verdad? De la violencia que puede ejercerse contra las mujeres y pues si bien uno lo podría como transformar también a asociaciones que trabajan esos temas, tal vez no con el tema de género, pero ya abordado como desde el tema de género ya se tocan muchísimas otras aristas que no se tocarían, digamos, si se hablara justamente con solo de mujeres, ¿verdad? Ujú. Exactamente, sí. Sí, digamos, de hecho, una de las cosas que para nosotras es importante es nombrar las violencias que hemos vivido como mujeres, pero también nombrar otras, digamos, de nuestras particularidades. Por ejemplo, el hecho de que la mayoría de chicas que formamos parte de la organización también somos mujeres neurodivergentes, ¿verdad? Cada una tiene su particularidad neurodivergente y de ahí hay chicas con déficit atencional que son parte del espectro autista, que tienen algún diagnóstico psiquiátrico, por ejemplo, y ahí es donde entra la importancia de la salud mental en nuestras vidas para ir sanando esas violencias, ¿verdad? Porque al final yo creo que ese es o por lo menos desde Voces Violeta, ese es el eje que nos sostiene, el poder sanar. Y esa es también una forma de resistencia muy importante, ¿no? Ante este sistema
desiguales, es poder reunirnos, poder sanar y poder tener espacios seguros de nosotras. Sí, porque entiendo que ustedes trabajan muchísimo justamente la salud mental, salud emocional, ¿verdad? Exacto, Y, sí. y son de esos temas que son como muy importantes, pero muy invisibles. Y yo creo que en general, digamos, podríamos decir que las labores de las mujeres se ven así, se ven invisibles a veces, ¿verdad? Sí, Súper trascendentales, pero como no se ven tanto, tal vez, entonces sí. pasa Sí, por ahí. las mujeres sostenemos la vida y así es. De hecho, por algo en el 8M, en el Día Internacional de las Mujeres, en muchos países, lo que se hace es que las mujeres paremos de hacer todo lo que hacemos cotidianamente, porque las labores de cuidado, sostener la vida, requiere un peso emocional tan grande, que a veces no nos damos cuenta de todo el peso emocional que requiere, por ejemplo, tener en la cabeza las miles de cosas que tenemos que hacer en el día. Por ejemplo, hoy probablemente las que estamos aquí tenemos otras miles de cosas que hacer y todas las tenemos en la cabeza, ¿verdad? Y eso termina siendo algo muy desgastante para nuestra propia salud mental, ¿verdad? Y es importante que existan espacios de salud mental que sean gratuitos porque también muchas mujeres no tienen la posibilidad de cubrir estos espacios de salud mental que suelen ser muy caros también, los espacios privados. Entonces, Claro, que las instituciones abran espacios como estos, ¿verdad? Que nos ha permitido, por ejemplo, el Ministerio de Cultura, da cuenta, ¿verdad? De la necesidad, pero también del apoyo institucional que muchas veces se tiene, afortunadamente, para poder tener estos espacios que de otra manera no serían posibles. claro, claro, sí, sí, sí. Gracias, Noriel. Doña Leonora, usted nos contaba que algo le llamaba la atención era que en las actividades realizadas por instituciones públicas en Limón, usted no veía la participación de personas afro y que muy posiblemente se debía a que no eran tomadas en cuenta para crear programas culturales, por ejemplo. ¿Qué otras incomodidades o solicitudes se detectaron en aquel momento por parte de las mujeres que conformaron la asociación? Bueno, en el momento en que estuvimos preparándonos para presentar este proyecto, pues las mujeres se sentían de que iba a ser un proyecto más, que nos sentábamos, pasábamos tiempo ahí confeccionando, dando ideas, expresando sentimientos, pero que iba a estar solo escrito en el papel y que no íbamos a abarcar a más, ¿verdad? Porque así ha pasado con otros proyectos que vienen, nos consultan y elaboramos y no vemos respuestas y entonces las mujeres se van sintiendo desestimadas, este, baja más la autoestima porque usted sabe que la trayectoria de las personas afro ha sido muy duro y muchas cosas se han heredado de nuestros ancestros. Eso de no participar en la comunidad, se hacen actividades, donde más van algunas es a la iglesia, pero involucrarse en actividades de la comunidad, pues como que no tanto. Y ese ha sido el sentir de que no vamos a poder, que es pérdida de tiempo, que lo que hacemos no va a valer. Ese fue el sentimiento más que todo de las mujeres. Entonces, gracias al empoderamiento de Marisa y otros personeros del Ministerio de Cultura, pues nos ayudaron a tener fe sobre el proyecto y a empoderarnos más sobre que sí podemos, porque esa necesidad lo hemos contemplado, lo hemos vivido con ellas, con otras mujeres que no estuvieron ahí, sobre la necesidad de conservar la cultura y recuperar todo lo que estaba en desuso. Entonces, con el gane de ese proyecto, pues como que levantó la estima de cada una de las mujeres que estaban ahí presentes y entonces ahora tienen muchas ganas de seguir haciendo proyectos, de participar en las actividades culturales, mostrar sus saberes de los ancestros y así en adelante. Y es que es como particular, ¿verdad, doña Leonora? Porque usualmente
estos espacios de gestión o de donde se van a dar la recuperación de estos saberes, la recuperación de algunas prácticas ancestrales, son espacios liderados por mujeres y usualmente, ¿verdad? Usted antes menciona que al ser mujeres y mujeres afrodescendientes, es más complejo, ¿no? La dinámica. Si ya es complejo para la mujer en general, me imagino que para las mujeres afrodescendientes y en contextos vulnerables social y económicamente es todavía más, ¿verdad? Pues sí, porque sentíamos que nuestras prácticas, nuestra cultura era solo para nosotras, que no nos sentíamos con valor de expresar esa cultura y socializarlo, ¿verdad? Entonces, hemos estado así como acostumbrándonos a que todo es entre nosotros, nada más. Sabíamos que vale mucho y así, de pensar que vale mucho, sentíamos que las otras personas no lo apreciaban. Entonces, también a lo interno hemos trabajado para que las mujeres se den cuenta que la cultura es importante, porque uno se va sintiendo como que no, que eso no sirve, no vale, pero entonces se han empoderado mucho de que la cultura es vida y la cultura es expresión, es vivencia. Y así se han ido empoderando que más bien ellas quisieran como que hacer pequeños núcleos de grupos en sus comunidades para fortalecer la cultura, porque aquí también tenemos mujeres afromigrantes, especialmente nicaragüenses, hondureñas, que ellas también tienen su parte cultural. Entonces, entre las tres nicaragüenses, hondureñas y nosotras, entonces se ha enriquecido más todavía, porque son mujeres afro y compartimos y vemos que hay, sienten el mismo deseo, eh, desesperanzas, frustraciones al no poder sentirse libremente expresando su cultura, su gastronomía. Entonces, pensamos en los más jóvenes como para que empezar desde ahí y ir sembrando las raíces para que ellos amen esa cultura rica que nos ha dejado los ancestros. Mm. Es muy interesante esto que menciona porque yo lo veo así, yo siento que históricamente y socialmente, ¿verdad? Como que el rol de la mujer es como hacia adentro, como interno, como decía justamente antes, ¿verdad? Que a veces es como invisible a lo grande, ¿verdad? Pero son como esas raíces justamente que no se ven, pero que sostienen mucho. Y entonces me parece muy interesante porque al final estas tradiciones o esta identidad cultural en realidad está presente en cada una de las personas de la comunidad, pero justamente como usted dice, como que tal vez no se ve incluso importante mostrarla, pero a la vez es como una columna vertebral que está ahí, ¿verdad? Está como presente. Entonces, y me parece como interesante, ¿verdad? Saber pues que esas como tradiciones o ya se heredan casi que hasta como genéticamente, digamos, y que están ahí presentes, pero no necesariamente como para sacarlas a la luz, ¿verdad? Y pues yo creo que esa es un poco de las labores que ustedes hacen. Y doña Faustina, de hecho, queríamos comentarles porque Acumita, como veíamos al inicio, tiene ya casi 35 años de existir, es un montón. Y el camino, pues me imagino yo, ha tenido muchos retos, ¿verdad? Pero también muchos logros. De hecho, usted nos contaba fuera del programa que han trabajado con organismos internacionales como el Banco Mundial, la FAO, nos mencionaba. Entonces, bueno, queríamos que nos contara, digamos, qué otros logros han tenido como organización y también qué tipo de reacciones ha generado estos logros, este camino en la comunidad. Ujú. Bueno, yo considero primero que nada, compartiendo nuevamente, nosotras lo que hicimos fue un plan de trabajo con varios ejes de trabajo, como es el tema de la cultura, salud, ambiente, educación social, organizacional y económica.
Esto nos permitió, digamos, tener con claridad, eje por eje, lo que nosotros como organización de mujeres queríamos en este momento para nuestras familias, para nuestras comunidades y para nuestro territorio. Entonces, hicimos varias cosas y ustedes saben que con las instituciones cuesta mucho sacar proyectos con las instituciones. Es como pellizcar una botella, pero nos encontramos, dada la casualidad que nos encontramos con el Ministerio de Cultura, que nos dio no creyó en nosotras, de darnos esa oportunidad de hacer un proyecto ejecutado por nosotros, administrado por nosotros, y lo único que teníamos que cuidar es que se cumplan los objetivos que queríamos. Entonces, como teníamos un eje de trabajo, que es el tema cultural, para nosotros era importante seguir manteniendo esa realidad de nosotros. Nos dábamos cuenta en que teníamos la empresa, pero teníamos mucha gente que nos llegaba a visitar. Entonces, visitar a Comunita en unas instalaciones de cemento, de la misma infraestructura, para nosotros era importantísimo construir un rancho, promocionar nuestros productos, promocionar el turismo para nosotros generar nuestro propio economía, ¿verdad? Y con el proyecto Puntos de Cultura, pues nos permitió eso. Y yo considero que fue uno de los puntos muy importantes, los proyectos muy importantes que hoy por hoy los seguimos manteniendo, porque es la que nos da la identidad, las reuniones, es lo que nos hace sentir con ese proyecto, sentir y vivir nuestra realidad o nuestras vivencias. Ahora, y saber y tener, y sinceramente el proyecto nos dio, como dicen las compañeras, nos dio el empoderamiento, nos dio la seguridad y saber que sí es posible ejecutar el proyecto de acuerdo a nuestra realidad o de acuerdo a el objetivo que pretendemos en ese momento. Entonces yo considero que más bien el proyecto fortaleció la cultura, nuestra vivencia, nuestra realidad, rescatando esos valores y fortaleciéndolos en ese sentido. Entonces, en este caso, nosotros pudo haber tenido muchas experiencias, muchos proyectos, pero la que en este momento para nosotros, como decir, el huevo de la gallina de oro, es este proyecto. Ujú, ujú. Sí, es eh, trabajo más turístico, ¿verdad? Que es el que hacen ustedes digamos, desde la empresa, como para que Ujú. sea autogestionado, o sea, que les dé a ustedes, pues, para vivir, ¿verdad? Y es que también es muy particular porque los ranchos o estos espacios que se han realizado eh, desde algunos proyectos de puntos toman mucha relevancia en las comunidades. Tengo muy presente la semana pasada que conversábamos con don Pablo del Consejo de Mayores en el sur, que hablaba, ¿verdad?, de que estos espacios, en este caso el Utalá que ellos hicieron, que también era un rancho, se ha convertido en un referente para la comunidad, ¿verdad? Y no solo es un referente geográfico, sino que es un referente de identidad, ¿verdad? Un espacio donde la comunidad se reúne porque ve en el espacio, se ve representado, ¿verdad? Entonces, tal vez esto pasa con ustedes, ¿verdad, doña Faustina? Sucede que, por ejemplo, perdón, que en este espacio, no solamente hoy en día, pues estamos solo nosotros, también está el colegio que tiene actividades importantes y busca este tipo de espacio porque como que este espacio o este tipo de proyecto únicamente estará en nuestra comunidad. No existe en la comunidad otros proyectos de una casa cultural, ¿verdad? Entonces, el colegio, cuando tiene actividades importantes, vienen a pedir el espacio ahí
y las reuniones también de muchas instituciones que han llegado a hacer utilizar este espacio. Entonces yo considero que el espacio lo permite. Además de que el espacio es determinante. Por ejemplo, usted siente el acogimiento, usted siente esa fogata, usted siente esa realidad y no solamente es porque para hacer un evento, por hacerlo, sino que se siente, se vive y es lo más importante en la satisfacción que uno tiene como persona de haber logrado algo funcional y que sea sostenible por muchos años, porque nosotros inclusive después de eso pues le hemos dado sostenimiento para que con el pasar del tiempo, pues ahí está. Entonces yo creo que lo más importante aquí es la utilización de estos fondos que a la larga pues nos ha servido y nos sigue sirviendo para los proyectos que nosotras tenemos como mujeres, porque los proyectos, como bien lo dijo doña Leonora, no es un proyecto de mujeres, es un proyecto que se tiene que continuar. No podemos solo porque existe un proyecto, sino que también darle la sostenibilidad y el seguimiento y los eventos que se realizan ahí. Entonces nuestro espacio es servido para muchos, muchos, muchos. Doña Faustina, hay muchas personas que tal vez nos están escuchando que no han tenido el placer de conocer este lugar. ¿Usted lo podría describir? Sí. Nosotras nos encontramos en Chiroles, del territorio indígena del distrito Bratse, Cantón Talamanca. ¿Y cómo es ese lugar, ese rancho, ese lugar, esa casa cultural? Ajá. Esa casa cultural nosotros lo llamamos Orowe, que significa casa para hacer reuniones o para eventos grandes, digamos. Porque hay una casa cónica que es de arriba hasta abajo. Ella es la mitad, es rancho cónica, pero tiene doble diseño, digamos. Y es de palma. Y es de palma, las hojas son de suita y está construido por personas expertos en la arquitectura indígena. Claro. Y me imagino que todo el proceso fue igual guiado por la luna, además, ¿verdad? Correcto, más bien eso se me olvidó contarlo, muy importante porque también el proyecto cumplió con ese proceso, con ese respeto, Claro. porque cuando iniciamos tiene que haber ese espacio, tiene que haber ese tiempo, tiene que haber ese cumplimiento, porque si nosotros no cumplimos con los requisitos que nos da la misma naturaleza, entonces no se pueden cumplir, digamos, bien las cosas, porque entonces la duración de los materiales no es bueno. Entonces tenemos que cumplir, digamos, qué tiempo tenemos que cortar las hojas, qué tiempo tenemos que cortar los palos rollizos, cuándo tenemos que empezar. Y para empezar a construir todo, también hacemos como una ceremonia, tanto para iniciar como para concluir. Entonces creo que el proyecto en ese sentido nos ha permitido vivir esa convivencia real con los mayores, con la gente joven y con todos, ¿verdad? Entonces es la alegría que uno siente de vivir esa cultura, de vivirlo en la práctica. Claro. Todos estos procesos de construcción de los espacios son maravillosos porque integran muchísimas variables que uno casi siempre desconoce, ¿verdad? De manera irresponsable, porque uno debería estar ahí como que más pendiente. Mariana, ¿usted siente que las iniciativas y proyectos de tipo sociocultural deban contemplar el tema de género desde el proceso de formulación? ¿Verdad? Por ejemplo, incluir no solo el componente, sino hacerlo de una manera planificada e incluso
en la evaluación, ¿verdad? A ver si cumplen o no con este eje. Y también desde su experiencia, ¿será posible que nos comparta como algunos consejos prácticos a otras organizaciones que llevan a cabo proyectos de este tipo y que no incluyen la temática de género como un eje principal o un componente, ¿verdad? También es como una manera de tratar de entender cómo se plantean o entender un proyecto desde una perspectiva de género. Muchas gracias. Sí creo que los proyectos, digamos, en la generalidad debería ser un eje transversal, porque como decimos y tal como lo planteaban también las compañeras, las mujeres sostenemos la vida y estamos en la vida de todas las personas, estamos en todos los lugares, a pesar de que hemos sido invisibilizadas, ¿verdad? Históricamente. Ahí estamos, somos muchas veces las que organizamos todo, somos muchas veces las que estamos en la parte de atrás y es pasar hacia adelante, ¿verdad? Tener estas organizaciones y apuntar hacia las mujeres también. Es pasar a la línea de enfrente, que dejemos de estar atrás. Y yo creo que eso es bien importante porque, por un lado, cuestiona esta idea, ¿verdad? El hecho de plantear proyectos con perspectiva de género no es solamente incluir a las mujeres, es pensar cómo el género nos traspasa a todas las personas. Como por ejemplo, no es lo mismo hablar de salud mental a nivel comunitario con mujeres sobrevivientes de violencia que con hombres que se encuentran, por ejemplo, en la comunidad de Talamanca. Eh, para decir un dato, es sumamente conocido que el suicidio en hombres y mujeres se da de una forma completamente diferente. En el caso de las mujeres hay muchos más intentos de suicidio y en el caso de los hombres hay mucho más suicidios consumados, o sea que sí se llevan a cabo y esto ya de entrada deja ver un ejemplo claro de cómo el género traspasa la vida, incluso cómo en temas tan complejos y tan fuertes como el suicidio, también el género está ahí, ¿verdad? El hecho de que los hombres tengan más suicidios consumados tiene que ver, se ha estudiado que, por ejemplo, tiene que ver con los métodos que se usan para intentar esos suicidios y también tiene que ver con roles de género, de que, por ejemplo, los hombres dicen, si lo intento, lo tengo que lograr. Entonces, este tipo de cosas traspasan tanto la vida que a veces no lo vemos y no nos damos cuenta. Y traer el género a todos los proyectos es empezar como a ver con lupa de cerca cómo es que funciona nuestra existencia, nuestra vida, como hombres, como mujeres, como personas no binarias en general. Y también yo creo que se trata no solamente un acto responsable y ético para los proyectos, traer el tema de género, sino también pienso traer todas las intersecciones que nombramos. Intersecciones lo reconocemos como todas las categorías que nos traspasan como seres humanos. Entonces no es que vamos a ir a hablar de mujeres en la generalidad, no es que, ay, sí, vengan las mujeres y ya las incluimos. Es, ¿cómo logras vos que en tu proyecto realmente las voces de las mujeres sean escuchadas? ¿Cómo logras vos que mujeres con niños y niñas que son madres en sus casas puedan venir a una reunión? ¿Cómo logras vos que las mujeres que muchas veces nos quitamos de encima los liderazgos y decimos, ay, no, yo no quiero sobresalir para que una mujer tome la palabra? ¿Cómo haces para que una mujer que está cuidando a su papá, a su mamá adulta o adulto mayor pueda venir a la reunión o una mujer adulta mayor pueda venir a la reunión? O sea, es hacernos preguntas que realmente no solemos hacernos en los proyectos. Y yo creo que con el tema de género y con también otros temas interseccionales, ¿verdad? ¿Qué pasa si estamos haciendo una reunión en Talamanca y llegan personas no, solamente personas no indígenas, o estamos haciendo una reunión en Limón y llegan solo personas que no, que son blancas, etcétera? Es decir, cómo realmente traspasamos esas interseccionalidades. Y yo creo que pasa, Eduardo, por empezar a hacer preguntas que no nos solemos hacer dentro de las organizaciones. Por ejemplo, dentro de tu organización,
preguntarle a las mujeres de tu organización cuáles son sus experiencias comunitarias, qué consideran ellas que se podrían incluir en los proyectos que hacemos para que realmente nuestra perspectiva esté ahí visible. Empezar desde adentro, como dice, ¿verdad? Porque muchas veces vemos estos temas de hacer proyectos para la otra gente, para los otros, pero yo creo que empezar a cuestionarnos cómo es que funcionamos dentro de las organizaciones, ese tal vez sería el paso inicial. Preguntarle a las mujeres de tu vida, a las mujeres de tu vida cotidiana, cómo pensarían un proyecto que vos estás pensando, pero con la perspectiva de género. ¿Qué cosas no estamos tomando en cuenta para que las mujeres puedan participar? Ese tal vez pensaría yo que es un primer momento. Claro. No, y es que todas estas preguntas son un proceso, a ver, es un proceso de reconocimiento de quien las pregunta, pero también es un proceso de autorreconocimiento de lo que quizás yo no tengo o no cumplo. Pero no sé si así sea la manera correcta de verlo, ¿verdad? Porque es al final hacerme y hacerse preguntas incómodas, ¿verdad? Para la cotidianidad o para el contexto en el que estamos, ¿verdad? Entonces, Totalmente. porque usualmente, sí, porque ahí a veces se cree o se tiene esta falsa idea de que se resuelve con incluyendo dándole un espacio a la mujer, ¿verdad? Como una cuestión más simbólica que práctica, ¿no? Incluso no sé si práctica es la mejor manera de decirlo. Sí, sí, Pero, es mucho más simbólico y es como este tema, así como decir, de llenar cuotas. ujú, Entonces ahí vamos llenando cuotas, ya no es solo incluimos a las mujeres, en esto incluimos a las mujeres indígenas, en esto incluimos a las mujeres con discapacidad. Bueno, pero ¿cómo realmente la estás incluyendo? Por ejemplo, una mujer con discapacidad, si el espacio donde haces el taller, la reunión, no toma en cuenta sus particularidades, que pueden ser particularidades motoras o pueden ser discapacidades de otro tipo. Por ejemplo, hablamos de mujeres neurodivergentes. ¿Cómo haces una charla donde es sentarse 3 horas frente a una pantalla cuando sabemos, o sentarse 3 horas con una persona exponiendo al frente cuando sabemos que muchas personas tenemos déficit atencional sin ni siquiera saberlo? Entonces pusimos atención los primeros 10 minutos, pero ya después y lo más se dice que la atención de una persona se mantiene como máximo 1 hora. Entonces hacemos talleres sentados, reuniones sentados, todo mundo sentadito, ¿verdad? Cuando en realidad tenemos particularidades también en las formas de acceder al conocimiento. Esos son el tipo de cosas que tenemos que preguntarnos. Ahora, sí yo creo, Eduardo, que es bien importante tampoco partir de un lugar de culpa, digamos, o de intentar abarcar todas las intersecciones que se me ocurran desde mi vivencia para hacer lo más inclusivo posible. Yo creo que, digamos, de lo que se trata también es de asumir nuestras propias carencias y nuestras propias contradicciones. Intentar cuestionarnos lo que no estamos logrando incluir, hacernos las preguntas incómodas, pero también partir de que las organizaciones no pueden realmente incluir a todas las poblaciones en todo momento. Hay personas que dicen, bueno, es que a mí eso de las intersecciones no me interesa porque yo solo pienso en los seres humanos. Y eso es una forma de invisibilizar las particularidades, o sea, es una forma de decir así como todos somos humanos, entonces no existe desigualdad, no existen diferencias. Y la realidad es que la desigualdad lamentablemente existe, sí existen las diferencias y las particularidades entre las diferentes poblaciones. Entonces no vamos a lograr, si bien incluirlo todo, lo que sí podemos intentar es preguntarle directamente a esas voces que forman parte de esas organizaciones qué es lo que ellas consideran que hay que hacer más desde un lugar ético y desde un lugar compasivo, partiendo de que somos organizaciones con contradicciones, que desde un lugar del deber ser. Porque si seguimos ocupando el lugar del deber ser,
solo vamos a seguir llenando cuotas y no vamos a hablar realmente de inclusión. Qué interesante, Mariana, porque es que es como muy sencillo, así lo entiendo como sencillo, como que uno a veces dice, pero ¿qué hago? ¿Qué hago con esto y tal? De ahí pregunte, Pregunte, ¿verdad? Pregúntele a total, ellas, pregúntele. eso es. Eso me parece interesante y también el tema de diversidad, porque bueno, ya llevamos con 7 episodios, ¿verdad? De puntos y nos hemos dado cuenta de la diversidad enorme de proyectos, de temáticas, de lugares, de contextos en los que hemos estado trabajando. Bueno, hoy ya tenemos un ejemplo de 3 contextos súper diferentes de proyectos, ¿verdad? Y que justamente cada uno, a ver, nos hacíamos estos cuestionamientos en otro momento también en el Ministerio de Cultura porque es muy, muy, muy difícil trabajar desde un contexto central la labor que hace cada uno de los gestores y gestoras en sus comunidades, de ahí solo ellos lo pueden hacer, ¿verdad? Doña Leonora, por ejemplo, de ahí solo ella conoce su contexto de la manera que ella lo conoce, ¿verdad? Es muy difícil em, que otra persona externa pueda tener ese conocimiento. Entonces, por eso también como la labor importante que ustedes hacen. Y, y, y bueno, me paso entonces también un poco al proyecto que llevó ahora a cabo doña Leonora, ustedes con Puntos de Cultura. Eh, Ustedes trabajaron mucho el tema de identidad cultural, ¿verdad? Y cómo transmitir esto, esta identidad, este rescate, cosas que estaban en desuso incluso, cómo transmitirlo a la niñez y a la adolescencia. Entonces, queríamos saber que nos cuente un poco de eso, ¿verdad? Cómo surge ese interés, ¿verdad? De transmitirlo y también un poco las reacciones de los mismos chicos, chicas que estuvieron en estos talleres. Bueno, los temas que abarcamos en este proyecto fue más que todo la gastronomía, el lenguaje criollo limonense, vimos lo que es juegos tradicionales, cuentacuentos. Esos fueron los temas que más abarcamos. Y los niños estuvieron muy contentos después de este proyecto. Tuvimos invitaciones de algunas escuelas y colegios para ir a socializar un poco, conversar un poco sobre el proyecto que se desarrolló. Inclusive este año hemos tenido solicitudes para que los niños y adolescentes vayan a las escuelas y colegios, más que todo en los meses de agosto, cuando se celebra el mes de la población afro, pues hay muchas escuelas y colegios que solicitan la participación, pero vemos que hay muchos problemas y vacíos sobre la identidad personal de estos niños y niñas. Cuando íbamos a los colegios y escuelas, pues preguntábamos, bueno, ¿quiénes se consideran afrodescendientes o negros? Y los chicos agachaban la cabeza, como que sentían mucha vergüenza que los demás supieran que ellos se llaman así, como que el término afrodescendientes como que no les cae un poco muy bien a los chicos y chicas, ¿verdad? Entonces habría que sentarse con ellos a ver cómo se sienten más cómodos que los llamen. Hace poquito se vino uno de San José que andaba allá viendo a ver si se adapta a vivir con un hermano y dijo que en el colegio le dijeron cabeza de vaselina. Entonces, por solo ese hecho, él se vino y dijo que lo discriminaron, que le violaron sus derechos y bueno. Pero ahorita mismo estamos coordinando con un personero de la Universidad Nacional para la recuperación del lenguaje criollo. Pero en lo del lenguaje criollo hay que trabajar mucho la sensibilización de los ancestros, porque algunos están prefiriendo, dicen, bueno, mejor dejemos ese lenguaje ahí y aboquémonos a aprender el inglés de estándar, ¿verdad? O sea, estándar puede ser Estados Unidos o Inglaterra, porque nosotros cuando estábamos más pequeñitos, nosotros íbamos a las escuelas de inglés y el inglés era el inglés de Inglaterra, todos los libros los traían de allá, porque es Ujú. diferente a la inglés de Estados Unidos.
Y entonces en las iglesias donde solo van personas afrodescendientes, hay muchas ancestras que no, las adultas mayores convencen a los niños de que no, mejor hablar el inglés estándar y que vayan a aprender inglés y que eso no lo hablemos. Entonces hemos tenido que hacer un fuerte trabajo de salud mental. En cada grupo que se hace de mujeres afro, hay que hacer un fuerte trabajo de salud mental porque las personas han ido arrastrando desalientos que han tenido en su pasado, en su niñez, en su familia, de sentirse menos, la autoestima muy baja. Entonces, recuperar esa parte es muy importante, porque así tanto los niños y sus familias van a sentirse que más empoderados para creer en sí mismos, ¿verdad? Y fortalecer su identidad. Ahora, pues, estamos trabajando junto con este señor de la UNA para rescatar el lenguaje criollo. Entonces, él viene con una idea que se está dando en Guatemala sobre casas cunas. Entonces, en las casas cunas hay una adulta mayor que le enseña a los niños como de 2, 3, 4, 5 años en adelante solo el inglés criollo. Entonces, él quiere empezar ahora en el mes de octubre. Y cuando se hace el llamado para que vengan las personas a formar parte del comité o, o así, formar parte del chat, hay como una resistencia de que quieren que se conserve, pero como que la gente no quiere hacer nada. Entonces Claro. tenemos que trabajar duro en eso para ver si en verdad se puede dar esto de las casas cuna. Y más que es un señor de El Salvador, que él dice que ha obtenido muchos logros allá. Entonces, usted sabe cómo la gente va a decir, ay, ve, ¿y por qué va a venir un extranjero a decirnos cómo conservar nuestro lenguaje? Entonces, hay que trabajar mucho la sensibilización de las personas de por qué es importante conservar ese lenguaje criollo. La comida, digamos, cuando dimos la parte de gastronomía con los chicos, lo primero que íbamos a hacer es cómo se hace el pescado escabichado. Y yo tenía miedo porque decía, esos chiquillos, esas espinas de esos pescados tal vez se lo atragantan y cuando vi que los chiquillos estaban comiendo más tranquilos que yo, entonces me sentí muy bien porque yo siempre pensaba que a los niños no hay que enseñarles nada de cocinar pescado, pero sí, ellos parece que sabían más que nosotros, porque parece que observan mucho a sus ancestros cómo hacen las cosas y solo les faltaba como hacerlo a ellos. También, digamos, el jaquí con bacalao, se les encantó. Y una cosa muy importante para nosotros era que ellos rescataran el sabor, el sabor caribeño, ¿verdad? Porque ahora los chicos solo quieren pizza y como aquí mismo ya hay un McDonald's, ya hay un KFC, entonces hamburguesas, ellos tienden más a comer eso. Cuando fuimos a los colegios a llevar el fresco de hielo, vimos que los chicos no tomaban el fresco de hielo. ¿Y por qué? Porque tenía jengibre y a ellos no les gusta que les pique la garganta. Entonces sabemos que la próxima vez tenemos que llevar otro fresco que no sea hiel, porque parece que, ¿cómo convencerlos de que el fresco es rico, que eso pica, pero es nutritivo? Bueno, esa parte nos las traemos, ¿verdad? Y la parte de hacer la comida, eh, los juegos tradicionales, tuvimos que ir a recopilar con los ancestros cuáles juegos tradicionales había, cómo ejercerlos, ellos les encantó. Lo de Anansi Stories, ellos pusieron mucha atención a esos cuentos de Anansi Stories. Yo no sé si ustedes conocen esos cuentos de Anansi Stories, que es el señor araña muy astuto que las demás personas y les mete ideas así muy, muy inteligentes. Les gustó mucho esa parte. Pero lo que nos llamó la atención también cuando les preguntábamos sobre qué idioma hablan, muchos decían, no, yo hablo francés, yo hablo mandarín. ¿Y de ahí de dónde aprendieron todo eso?
del celular y los programas que dan en el celular. Entonces ahora hay competencia con el francés, el mandarín, el lenguaje criollo y el inglés estándar. Entonces vamos a ver a través de ese método de casas cuna, a ver cómo resulta, ¿verdad? Entonces es un reto para nosotros empezar ese otro paso con este señor que dice que ya tiene mucha experiencia y allá él trabaja con los indígenas. Él es salvadoreño, pero él trabaja en Guatemala, trabajó la Casa Cuna en Guatemala con población indígena y dijo Doña que más Leonora, bien. Ah, sí, no, y es que me parece súper interesante hablar el tema del idioma porque uno siempre habla de la lengua materna, ¿verdad? No, ya ahí hay un componente de mujer, o sea, ¿verdad? De la madre. ajá. Y el idioma es algo súper identitario, ¿verdad? Bueno, de usted, con este proyecto, ¿verdad? De que sean niños pequeños que empiecen a escuchar, de ahí también se despiertan muchas cosas de la identidad. Sí, y hay lugares donde conservan todavía el lenguaje criollo y le hablan a sus niños, por ejemplo, en Manzanillo, vemos un poco en Matina, pero el Limón Centro, solo en el barrio Cenequita es que vemos que hay muchos niños todavía hablando, pero lo esperanzado y lo que motiva a que se siga es que los que hicieron la investigación se dieron cuenta que hay más de 50. Bueno, ellos dijeron que hay más de 50 hablantes en algunos lugares que todavía hablan ese idioma, ese lenguaje, entonces es esperanzador, porque hay veces, hay comunidades que solo 1000 personas lo hablan y no es muy esperanzador. Entonces, él tiene muchas esperanzas y nos motiva también a que se puede lograr, porque la gente lo que más dice, bueno, es que ¿para qué recuperar eso? Y usted pasa las esquinas, los hombres son los que más mantienen ese lenguaje los hombres negros, porque las mujeres se abocan a lo que es español y ya. Pero esa es nuestra meta de trabajar con esta casa cuna. Ya el sábado tuvimos reunión con el señor de Salvador y una representante de la Universidad Nacional y vamos para adelante. Lo que Sí, estamos vamos a haciendo, ver cómo evoluciona entonces cómo ese proyecto. evoluciona y contar con la sensibilización de los padres de familia para con estos niños y niñas que van a empezar en esa casa cuna. Y ahora hay mucha competencia porque usted sabe que la mayoría de los niños de esa edad, niños y niñas, van al cuido, a los centros de cuido. Entonces él nos decía, bueno, de lunes a viernes, yo digo, yo por ahí no le veo que estos niños puedan ir de lunes a viernes a un espacio de estos. Vamos a Claro. hablar con la biblioteca también para ver si nos pueden facilitar espacios. Bueno, Pero eso ahí es está un una. punto de cultura. Ajá, y entonces ellos indican que yo les hice saber que aquí muchos niños de esa edad van a los centros de cuido. Entonces es trabajar con niños afrodescendientes, niños y niñas, pero también hay que ver cómo es el asunto de la identidad, porque ahora hay mucha mezcla, hay mulatos, hay de todo, entonces hay que ver quiénes se dicen llamar negros y cuáles son las características de los niños y niñas afrodescendientes con quien podemos trabajar. Claro. Y las que irían a estar en la casa cuna son personas adultas mayores. Entonces también hay que ver por esa parte cómo las adultas mayores pueden cumplir con esa tarea, porque está el problema de la movilización de algunas. Bueno, ellos están contando con financiamiento, eso es lo positivo. Hay financiamiento para llevar a cabo la tarea y el grupo, la asociación nuestra está también a participar. Entonces, eso es lo que tenemos ahorita como una proyección. Claro. Y bueno, eso nos refiere mucho a esos procesos como de mediación que hay que hacer, ¿verdad? No solo con el lenguaje, sino entender como las necesidades, ¿verdad? El tema del lenguaje, el tema del rol de las personas adultas mayores, en fin. Doña Faustina, nos vamos hasta Comuita y recordamos que ustedes ejecutaron
en el proyecto, un proyecto que tenía componentes de mediación cultural, ¿verdad? Aunque fue hace varios años, ¿usted recuerda cómo se realizaron esos módulos? ¿Quién los diseñó y cómo se entendía la mediación cultural, ¿verdad? Si era un tema más de, igual, de transferencia de conocimientos o igual desde el cuidado, ver cómo se preservan ciertos conocimientos. Ese diseño lo hizo a Comunidad con el apoyo de los mayores. La Comunidad ha tenido un trabajo muy de cerca con los mayores. Ha sido nuestros guías, digamos, para hacer todos los proyectos que hemos hecho con Majumuit. Por ejemplo, el diseño de la misma construcción de la casa cónica, o sea, con el apoyo de los mayores, en este caso del tema de las mediaciones culturales, igual. ¿Por qué consideramos importantes las mediaciones culturales? Nos hemos dado cuenta, los mismos criterios nos los dio los mayores. Una cosa es digamos, ¿cómo te digo? Es cómo yo hago para que la persona con que yo me comunico me pueda entender. Porque nosotros hablamos, hay mucha gente que hablan solo el idioma. ¿Y cómo hago cómo bajo la información desde arriba hacia la comunidad? ¿Y cómo hago que la comunidad me entienda y pueda yo interpretar lo que dice la comunidad? Entonces, esas mediaciones culturales es muy importante en todos los procesos, hasta en lo más sencillo, hasta en lo más grande. Más si son trabajos técnicamente, hay que trabajarlo muy bien. Principalmente ahí el objetivo es la comunicación, cómo yo me comunico y cómo yo transmito esa información que realmente las personas de las comunidades puedan entender. Entonces, las mediaciones culturales, nosotros consideramos que es un paso que debe cumplir todas las instituciones. Por ejemplo, cuando yo planteo un proyecto o cuando la gente me dice, yo quiero este proyecto. Bueno, pero ¿qué es lo que usted quiere? Bueno, dice tales y tales del 1 a 10 pasos lo que quieren ellos o de 5 pasos los que quieren ellos. Entonces yo tengo que entender qué es lo que quieren estas personas, cómo lo quieren. Entonces yo creo que las mediaciones culturales es un proceso muy importante, principalmente la comunicación. Yo considero que todas las instituciones deben tener eso. Por ejemplo, la gente que han trabajado con nosotras acá en la zona, nosotros consideramos que sí nos entiende lo que queremos decir, sí nos entienden el objetivo que queremos. Entonces, las mediaciones culturales es un proceso muy importante en diferentes, digamos, proyectos y para poder comunicarnos mejor. Estaba pensando en la palabra que usted dijo, intérprete, porque creo que es mucho eso, ¿verdad? Como interpretar. En este caso, pues estamos hablando de territorios indígenas, pero ahora Mariana también conversaba otros temas de diversidad también, bueno, neurodivergente y demás. Entonces, estaba pensando que, bueno, un poco volviendo al tema de preguntarle a la población con la que voy a trabajar, creo que va por ahí, ¿verdad? También como saber si me entienden. Bueno, necesito una persona que pueda interpretar lo que yo estoy diciendo para también entender el contexto en el que ustedes están trabajando y demás. Sí, así es, Diana. Por ejemplo, hablar el idioma, que es la lengua materna, tiene mucho sentido, tiene mucha expresión profunda. Entonces, la persona que interpreta más o menos asimila o dice en síntesis el mensaje que yo quiero dar o el mensaje que la comunidad quiera dar o las personas quieran dar. Entonces, para mí es algo
importante. No ha sido fácil porque la gente, principalmente las instituciones, no comprenden eso. Por ejemplo, si a una persona que no habla bien el español y le pregunta, ¿usted habla español? Y ella o él le dice sí, pero una cosa es palabras básicas, otra cosa es explicar este, digamos, un texto o la comunicación que yo quiero. Entonces, considero que es muy importante en esa parte trabajar esto, porque principalmente con las mujeres, porque las mujeres tenemos diferentes procesos de vida. Por ejemplo, hay mujeres que se dedican a su familia, son mujeres que tienen poca comunicación con las demás personas. Y más si son proyectos, la gente, digamos, las mujeres, este tipo o esta población no conoce los proyectos, no sabe cuáles son esos proyectos, no sabe cuál es la oportunidad ni cómo accesarlo. También hay mujeres profesionales que uno cree que tal vez entiende, pero no es cierto, porque hay mujeres, por ejemplo, educadoras. Yo lo veo así con las partes de la parte de educación. Son mujeres que trabajan solamente en las cuatro paredes en la escuela. Entonces tienen poca comunicación, solo enseñan lo que tiene que, digamos, la materia que tienen que enseñar, pero no tiene esa comunicación con las demás gente. Y ustedes saben cuáles son las mujeres que están en todas y que saben mucho, somos las mujeres como nosotras, que estamos en todos los niveles, con mujeres, trabajos sociales, trabajos organizativos. Si nos preguntan sobre emprendedurismo, lo sabemos, lo manejamos. Si nos hablan de organizaciones, lo sabemos, lo manejamos. Si nos hablan del tema de educación, del tema cultural, del tema ambiental, de todos los temas que ustedes quieran hablar con esas mujeres, las mujeres lo manejan. ¿Por qué? Porque son mujeres que han tenido una trayectoria, han estado trabajando con toda la gente y con todos los proyectos, y porque consideramos en nosotras mismas, creer en nosotras mismas y buscar esa salida o esas oportunidades para poder seguir siendo, este, eh, digamos, en la toma de decisiones en diferentes procesos. Qué Entonces, interesante, porque la palabra que me queda es como diversidad, ¿verdad? Como usted me dice, o sea, si uno se queda como con una sola temática o con esto, de ahí ujú, se empieza como a limitar, ¿verdad? Entonces, correcto. Ujú. abarcar diversas temáticas Di- le ayuda, o sea, a ver, yo Ayuda a no, visualizar, sí, 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 y ayuda te obliga más bien a que usted tenga que manejar temas, porque si usted se queda con uno, entonces usted no sabe, pues no se puede defender. Entonces, es importante la información. ¿Para qué necesitamos eso? ¿Qué necesitamos, perdón, para eso? Es la información. Cuando nosotras las mujeres manejamos bien la información de todas esas temáticas, las mujeres tienen el poder, porque el poder es donde está la información y tiene el poder. Entonces, considero que eso es una de las cosas que nos permite, pues, estar muy aquí también. muchas gracias, doña Rostina. Y bueno, ya para llegar como al final de esta conversación, ¿verdad? Les estábamos haciendo una pregunta, de hecho, todos los programas han cerrado con esta pregunta. Y bueno, queríamos hacerle también a ustedes, si su organización, su colectivo, su asociación fuera un animal, ¿cuál animal sería? ¿Quién quiere empezar? Yo empiezo. Bueno, yo en el momento que usted preguntó, ya yo lo tenía, lo capté rápidamente, y yo me identifico, pero en un instante, es con el águila. Con el El águila. águila. ¿Por qué con el águila? Para mí el águila es un ave que tiene una seguridad y que tiene claridad para buscar lo que quiere. Puede Wow. volar como ella quiere o él quiere. Puede volar a un nivel alto como puede bajar.
Entonces creo que yo me identifico, digamos, con la organización de esa manera, porque Acomita ha logrado volar, pero también ha logrado bajar cuando tienen que hacerlo. Entonces considero que esas dimensiones es muy importante para todos. Entonces, y para hacer un buen trabajo. Sí, qué bonito. Doña Leonora o Mariana. Le doy yo. Cuando dijiste, yo lo primero que pensé y luego dije, bueno, lo cambio o lo dejo. No, lo dejo porque el inconsciente juega un lugar importante y lo primero que uno piensa eso es. Entonces, lo primero que pensé fue que nosotras somos como unas leonas y yo sé que suena como que vamos a ir a pelear, pero en realidad es que yo creo que como organizaciones una muchas veces tiene que plantarse, ¿verdad? Y que colocar cuáles son sus necesidades y qué es lo que piensa que como organización hay que movilizar, muchas veces hacia las instituciones, pero no desde un lugar de lucha, sino también, es decir, no solamente desde un lugar de lucha, sino también de protección, de autocuido. Yo pienso en las leonas y pienso en que pueden ponerse ante la lucha cuando sea necesario, pero que también saben cuidarse mutuamente como manada. Y para mí, tal vez Voces Violeta es una manada Ujú. de chicas, De leonas. de leonas. Mire, yo conociendo más sobre lo de Anansi Stories, yo veo como araña, como que nos identificamos con la araña. Eh, Inteligentes, con mucha sabiduría, pero con mucha paciencia. Y así como que la paciencia tenemos que convertirla en algo más, más feroz, porque, porque, por ejemplo, ahora hay muchas leyes que defienden a las personas afrodescendientes, muchos convenciones, de todo, y cuando la gente estaba luchando por que hubiera eso, y están las leyes, pero no los utilizamos, no, muchas personas lo desconocen, pero ahí estamos tranquilos y hay muchas personas capaces y líderes, pero están como hacia arriba en la telaraña y no bajan para impactar y elaborar políticas públicas a favor de las personas afrodescendientes. Entonces somos como Anansi Stories, somos así como arañas inteligentes pero pasivas. Bueno, muchas gracias. Llegamos al final de esta conversación. Gracias por compartirnos sus experiencias, doña Leonora, Mariana y doña Faustina. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Con mucho gusto, yo he aprendido bastante de las compañeras hoy y espero que hubiera otros espacios como estos también y que ustedes siempre estén dispuestos a realimentarnos y no olvidarse de nosotros. Igualmente, pues de mi parte, agradecer por el espacio y la oportunidad y también aprender de las compañeras. Hay muchas cosas que aprendimos en esta mañana. Muchas gracias. Buen día. Muchas gracias, buen día. Gracias. 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 Quiero Ajá. decir nada más que doña Leonora y doña Faustina, yo las contactaré próximamente para seguir hablando y pensando cositas juntas. Ok, muchas gracias. En la descripción del episodio pueden encontrar los contactos de cada una de las organizaciones para que sigan de cerca su trabajo, así como el contacto de la Dirección de Gestión Sociocultural para más información sobre el Fondo Puntos de Cultura. Este podcast es realizado con el apoyo del Programa de Cooperación Internacional Ibercultura y del Ministerio de Cultura y Juventud. La ilustración lindísima que acompaña este episodio fue realizada por la ilustradora Chabela Lazo. También les dejamos sus redes para que puedan seguir su trabajo. Y al ser este nuestro último episodio de este podcast, queremos agradecer a todas las personas que trabajan y han trabajado en la Dirección de Gestión Sociocultural, cada uno desde su espacio, ya sea en el territorio, en la parte administrativa
o en otras gestiones vinculadas al fondo y a la gestión sociocultural en general. Y por supuesto, a las organizaciones colectivas, asociaciones, personas que hacen desde sus comunidades y territorios espacios despiertos, abiertos, reflexivos y felices. Los grandes cambios no siempre llegaron con estruendo. A veces llegaron con las manos llenas de barro, con una semilla guardada, con el fuego encendido para otros. Las ceramistas, con sus platos, crearon más que objetos. Hicieron posible el compartir, el alimento, el calor común. La cocina fue y sigue siendo laboratorio de resistencia y creación. Y la agricultura no nació de la conquista, sino del gesto paciente de quien cuida, observa y vuelve a sembrar. Porque la historia también se escribe desde lo invisible, desde lo que nutre, sostiene y transforma. Ahí donde el cuidado es fuerza, las mujeres han sido raíz, fuego y camino. Pero cuidar también ha significado cargar. Ser mujer en contextos vulnerables es muchas veces sostener sin red, alimentar desde la escasez, resistir en medio del silencio. Es enfrentarse a estructuras que invisibilizan lo que se da por hecho. El trabajo de cuidar, de sembrar, de sanar.